Clotilde Chávez nunca fue de quejarse de la vida. A sus 69 años, viuda desde hacía poco más de 3, solía decirse a sí misma que, a pesar de las dificultades, aún era una mujer afortunada. Crió a su hija, Lorena, con todo el empeño y sacrificio que cabía en sus días, renunciando a sueños, pequeñas vanidades e incluso amistades para que nada faltara en la familia. La Navidad siempre fue la fecha más especial del año. La casa llena, aromas de comida y risas que resonaban entre los muebles, antiguos, pero aquel diciembre todo parecía suspendido en un silencio helado. Por primera vez, Clotilde enfrentaba la sala vacía y las luces del árbol parpadeando para nadie, la soledad demasiado pesada como para disimularla incluso ante sí misma. La invitación para pasar la Nochebuena con Lorena nunca llegó. Descubrió, sin querer, por las redes sociales, que su hija había organizado una celebración solo para la familia del esposo, Silvano, y para Fátima, la suegra, quien ahora ocupaba el lugar que un día fue suyo. Sentada en el sofá, mirando fotos antiguas, Clotilde trató de entender en qué momento las cosas comenzaron a ir mal. Tras la muerte de Roberto, su compañero de más de 40 años, imaginó que ella y Lorena se volverían aún más cercanas. Creía natural depender de su hija para enfrentar el duelo y las tareas cotidianas, pero pronto notó que su presencia era indeseada, incómoda, casi vergonzosa. Silvano se encargaba de recordarle, entre líneas, el peso que representaba para el presupuesto del hogar. Lorena, antes tan cariñosa, pasó a tratarlo todo como una cuestión práctica: el costo de la farmacia, las cuentas divididas, la sugerencia de vender la casa para facilitar la vida de todos. Pero Clotilde, aferrada a la poca esperanza que le quedaba, todavía dudaba en ver maldad allí, pensando que solo era el tiempo, el ajetreo o incluso una falla suya para adaptarse. Los días que siguieron a la Navidad fueron, para Clotilde, una lenta inmersión en recuerdos y silencios. Ante la ausencia de llamadas o mensajes, revisó cada rincón de la casa, tocando objetos que guardaban pedazos de una historia que ahora parecía no pertenecerle. Era como si su presencia se hubiera vuelto invisible, un fantasma que circulaba entre habitaciones esperando ser notado. Clotilde recordaba cómo, años atrás, pasaba semanas enteras planeando regalos para Lorena, bordando toallas, preparando recetas preferidas, adornando la casa con detalles pensados solo para agradar a su hija. El vacío ahora resonaba en la rutina: la mesa puesta para uno, el café endulzado a medias, la televisión encendida para hacerle compañía al sonido de sus propios pensamientos. Fue en ese ambiente escaso de afecto que comenzó a notar los pequeños cambios: miradas esquivas, respuestas cortas, la frialdad casi burocrática con la que Lorena trataba asuntos de dinero o salud. El dolor no era solo de la soledad, sino de constatar que se había vuelto una molestia, alguien a quien evitar, y peor, aún descartada de su propia historia familiar. En medio de este proceso, Clotilde intentó aferrarse a pequeñas rutinas para no perder el sentido de los días. Iba al mercado por la mañana, conversaba con vecinos que, aunque simpáticos, no conocían la verdadera dimensión del vacío que la consumía. Poco a poco, se dio cuenta de que su relación con la hija había cambiado casi imperceptiblemente. La comunicación era siempre práctica, sin afecto ni preocupación genuina. Si tenía dolor, recibía consejos para acudir al centro de salud. Si mostraba tristeza, escuchaba respuestas apresuradas: «Todo el mundo pasa por eso, mamá. Tienes que adaptarte». Era como si la condición de anciana le quitara el derecho al sufrimiento, al cuidado, a la atención. Cuando se ofreció para ayudar en las tareas de la casa de Lorena, escuchó un incómodo «No hace falta, ya tenemos todo bajo control», frase que puso fin a cualquier intento de participación.
Le quedaba la casa antigua, llena de recuerdos y vacía. De futuro, un refugio que a ojos de Lorena y Silvano no era más que otro bien a negociar. Clotilde, sin embargo, tardó en darse cuenta de que ya estaba siendo desarraigada no solo del convivir familiar, sino también de su propio derecho a existir plenamente. El giro más duro comenzó en una tarde aparentemente común, cuando Clotilde, al visitar a Lorena para llevarle unos dulces que había preparado, olvidó su bolso sobre el aparador del pasillo. Volvió a buscarlo, sintiéndose una extraña, ya que nadie pareció notar su ausencia en la sala. Al acercarse a la habitación de la pareja, escuchó por casualidad parte de una conversación que nunca debió oír. Lorena y Silvano discutían con las puertas abiertas, las voces bajas y cargadas de irritación, hablando de cuentas, gastos y de la molestia de mantener a Clotilde colgada de las finanzas familiares. Pero fue cuando escuchó a Silvano sugerir: «Tal vez todo sea más fácil cuando ella se vaya de una vez. Sabes que la herencia nos salvará», que un frío recorrió todo el cuerpo de Clotilde. Su hija no respondió de inmediato, pero el silencio fue más cruel que cualquier palabra. Era como si, en ese instante, la madre amorosa que siempre había sido, se desmoronara ante un cálculo frío, un peso muerto que restar del presupuesto. De regreso a la sala, Clotilde tardó unos minutos en recuperar el aliento. Fingió normalidad, repartió los dulces, elogió la decoración, pero por dentro luchaba por controlar el temblor de las manos y el nuevo dolor que se instalaba en el pecho. El dolor de no solo ser rechazada, sino objetivada, reducida a un patrimonio que repartir. Aquella noche casi no durmió. Por primera vez en décadas sintió verdadera rabia, no de su hija, sino de sí misma, por haber aceptado durante tanto tiempo migajas de afecto y respeto. Los días siguientes fueron una sucesión de intentos de negación, rabia e incredulidad. Clotilde trataba, en vano, de justificar lo que había oído. Intentó convencerse de que había entendido mal, que el cansancio de su hija solo era fruto de una vida difícil o que Silvano había exagerado en un momento de estrés. Pero los gestos siguientes solo reforzaron la incómoda verdad. Lorena evitaba mirar a su madre a los ojos. Cambiaba de tema cuando se hablaba de la casa antigua, sugería con más insistencia que la venta del inmueble era el mejor camino para que todos estén en paz. Fátima, la suegra de Lorena, que siempre se había comportado como visita protocolar, ahora desfilaba por la casa como dueña del espacio, opinando sobre todo y dejando claro que Clotilde era prescindible. «Deja la casa para ellos, hija. Tú ya viviste tu vida», llegó a oír de Fátima en una conversación forzada durante un almuerzo dominical. El mundo de Clotilde, que ya se reducía a pocas certezas, se encogió aún más. Comenzó a desconfiar de las intenciones detrás de cada gesto, cada invitación, cada breve llamada de su hija. Poco a poco, la idea de que era vista como una carga financiera y no como madre, mujer, ser humano, se impuso con una fuerza devastadora. Aunque herida, empezó a coleccionar pequeñas pruebas del descuido, notas intercambiadas, mensajes de voz, conversaciones en grupos familiares donde era constantemente ignorada o tratada como incapaz de decidir su propio destino. Esas pequeñas heridas cotidianas pasaron a formar el retrato real de su posición en la vida de su hija. Alguien cuya existencia solo interesaba por lo que podía ser tomado, no por lo que aún podía ofrecer de amor o compañía. La percepción del abuso se fue consolidando con cada nueva reunión familiar, siempre regida por intereses ocultos y conversaciones cargadas de indirectas. Clotilde, antes presencia discreta pero central en los encuentros, se volvió espectadora periférica, sirviendo café u observando el intercambio de risas entre Lorena, Silvano y Fátima, todos empeñados en mantener las apariencias mientras tramaban el vaciamiento emocional y financiero de la anciana. Un sábado, durante un
almuerzo en el que se discutía la repartición de un viejo baúl familiar, Clotilde se dio cuenta de que sus opiniones eran solemnemente ignoradas. «Usted ni necesita todo eso, mamá. Esas cosas solo ocupan espacio», dijo Lorena sin mirarla. Fátima, por su parte, sugirió que el baúl podría servir mejor como portaobjetos para los nietos. Silvano anotaba todo en un cuadernillo, calculando cuánto valdría cada mueble de la casa. Clotilde se sintió invadida y desprotegida, como si todos los recuerdos allí fueran poco a poco arrancados y convertidos en cifras. Lo que más dolía, sin embargo, era percibir el desprecio de su hija por todo lo que había construido. Cada mueble tenía una historia, cada objeto representaba años de elecciones y renuncias, pero a los ojos de Lorena eran solo estorbos a retirar del camino hacia una vida más práctica. Aunque afectada, Clotilde empezó a preguntarse si realmente era obligación de toda madre aceptar la anulación de sí misma en nombre de los demás. Por la noche, sola en su casa, lloraba bajito, tratando de entender en qué momento perdió su propia voz. Recordaba los momentos en que renunciaba a salir con amigas para no dejar sola a Lorena, los cumpleaños organizando fiestas para la hija mientras su propio pastel quedaba olvidado en la nevera, la ropa comprada siempre pensando primero en los demás. Ahora era como si todo eso no tuviera valor alguno, como si toda la dedicación hubiera sido no solo en vano, sino también responsable de convertirla en alguien fácil de descartar. Poco a poco, Clotilde empezó a anotar en un cuaderno todo lo que la hería: frases, gestos, silencios incómodos. Aún no sabía qué haría con eso, pero sentía que por primera vez necesitaba registrar su propia historia. No para probar algo a alguien, sino para recordarse a sí misma que su dolor era real y legítimo. Fue allí, entre páginas garabateadas de noche, donde la idea de buscar justicia comenzó a surgir, tímida pero insistente, como una semilla, esperando el momento oportuno para germinar. El punto de ruptura llegó en una mañana lluviosa, cuando Clotilde recibió la inesperada visita de un agente inmobiliario enviado por Lorena sin ningún aviso previo. El hombre, de traje oscuro y voz aburrida, entró en la casa con un bloc de notas en la mano, hablando de tasaciones, reformas necesarias y valores de mercado, como si la dueña de la casa no estuviera allí, sentada en el sillón, tratando de entender qué pasaba. Su hija pidió agilizar la inspección, doña Clotilde. Dijo que es para facilitar la división de bienes y anticipar posibles gastos de salud, dijo el agente, en tono profesional, sin ninguna empatía. La anciana sintió que el mundo giraba. Allí estaba la prueba concreta de que la hija no solo planeaba vender el hogar que ella misma construyó a lo largo de décadas, sino que lo hacía sin siquiera consultarla, tratándola como un obstáculo burocrático, una etapa a superar antes de pasar al siguiente punto de la lista. Clotilde se levantó despacio, tragándose el orgullo herido, y pidió a la gente que se retirara. Apenas cerró la puerta, las lágrimas brotaron. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor se mezcló con un sentimiento nuevo: indignación. Ya no era tristeza ni añoranza por lo perdido. Era el inicio de una revuelta silenciosa, una negativa a aceptar ser tratada como menos que nada. En las horas siguientes, Clotilde caminó por la casa mirando cada pared, cada fotografía, cada objeto que había sido testigo de toda una vida. Sintió una mezcla de duelo y rabia, un deseo intenso de proteger lo que era suyo, no solo materialmente, sino como símbolo de su historia y dignidad. A partir de ese día, decidió que no dejaría que otros tomaran sus decisiones. Buscó a un viejo amigo de su marido, abogado jubilado, y le contó todo, desde las conversaciones susurradas en el pasillo hasta los papeles que Lorena intentaba que firmara
para facilitar el inventario. El amigo escuchó en silencio y le sugirió que reuniera todas las pruebas posibles: mensajes, notas, testimonios de vecinos, hasta grabaciones de conversaciones si fuera necesario. Clotilde se sintió invadida por una energía largamente olvidada. Comenzó a documentar todo con disciplina y método. Guardaba audios de WhatsApp, fotografiaba notas, archivaba correos electrónicos, anotaba cada frase agresiva o manipuladora de su hija, su yerno y Fátima. Poco a poco, notó que ya no solo reaccionaba al abuso, se preparaba para enfrentarlo de frente. Por primera vez en años, durmió con la sensación de haber retomado algo de control sobre su propia vida. Con el paso de las semanas, el ambiente en torno a Clotilde se volvió aún más opresivo. Lorena, impaciente, empezó a presionar abiertamente a su madre para que firmara poderes y documentos que agilizarían la venta de la casa, siempre con supuestas justificaciones preocupadas. «Es por tu bien, mamá. Nadie quiere dejarte desamparada, pero tenemos que planear el futuro». Silvano, cada vez más presente en las conversaciones, insistía en que los mayores necesitan a alguien responsable para cuidar el patrimonio y, entre líneas, sugería que Clotilde ya no tenía suficiente discernimiento para tomar grandes decisiones. El tono condescendiente de la hija y el yerno hería más que cualquier palabra agresiva. La anciana notó que su opinión era sistemáticamente desconsiderada, como si ya no tuviera capacidad ni derecho a decidir sobre su propia vida. Fátima, ahora figura casi constante en la casa de Lorena, alimentaba sutilmente esa narrativa de incapacidad. Decía, en tono de falsa compasión, que a la edad de Clotilde es mejor confiar en los más jóvenes. En reuniones familiares, la antigua matriarca se veía tratada como una niña, siendo llamada testaruda, difícil o simplemente ignorada, sus sugerencias descartadas como manías de la vejez. Cada gesto, cada frase, reforzaba el sentimiento de exclusión e invisibilidad. Fue en ese ambiente hostil donde Clotilde percibió la necesidad de proteger no solo su patrimonio, sino también su dignidad y cordura. En los días en que la soledad parecía asfixiante, buscaba refugio en recuerdos antiguos, conversando con las fotos de su esposo y las pocas amigas que le quedaban. Sin embargo, algo había cambiado. Aquella tristeza pasiva dio paso a una inquietud creciente, unas ganas de reaccionar, de no ser más espectadora de su propia vida. Las anotaciones en su cuaderno se multiplicaron, y con ellas vino la decisión de buscar ayuda formal. Concertó una cita con una abogada especializada en derechos de los mayores, una mujer experimentada que escuchó atentamente cada detalle sin prisa ni juicios. La profesional fue categórica: usted está sufriendo abuso financiero y psicológico. Tiene derecho a denunciar y proteger sus bienes y su autonomía. Nadie puede obligarla a vender nada, ni tomar decisiones por usted sin su consentimiento. Escuchar eso, dicho de manera firme y clara, fue como recuperar una parte de sí misma que estaba perdida. Por primera vez, Clotilde vio la situación sin culpa. El problema no era su edad, sino la postura abusiva de quien debía velar por ella. Salió del despacho con una mezcla de miedo y alivio, pero, sobre todo, con la certeza de que no permitiría ser callada nunca más. En los días siguientes revisó testamento, documentos y contratos, dejando todo bajo secreto y supervisión de la abogada, lejos del alcance de Lorena y Silvano. Y aunque no supiera qué le deparaba el futuro, la simple iniciativa de tomar las riendas de su vida ya le dio un nuevo coraje, algo que crecía silencioso a cada paso de resistencia. A cada nuevo intento de presión de la hija, Clotilde se sentía más decidida a no ceder. Lorena, notando la resistencia inusual de su madre, reaccionó con frialdad,
alternando momentos de fingida preocupación con explosiones de impaciencia. ¿No entiendes que todo esto es para facilitarte la vida? Se está volviendo difícil lidiar con tu terquedad, repetía, elevando la voz en las discusiones. Silvano, viendo que las estrategias emocionales no surtían efecto, intensificó los intentos de manipulación. Comenzó a enviar mensajes y audios insistentes, sugiriendo que la madre de Lorena necesitaba un tratamiento especial para no perjudicar el funcionamiento de la familia. Fátima, por su parte, se inmiscuía cada vez más en las decisiones del núcleo familiar, articulando opiniones y esparciendo insinuaciones de que Clotilde estaba senil, incapaz de cuidar de sus propias cosas. El clima se volvió insoportable. Las pocas veces que Clotilde intentaba acercarse a sus nietos, los sentía distantes, ajenos al drama que se desarrollaba tras bambalinas. Todo parecía una conspiración para borrarla poco a poco de la convivencia, incluso de su función de abuela. Con la ayuda de la abogada y el viejo amigo de su esposo, Clotilde armó un dossier robusto sobre el abuso que sufría. Guardaba copias de audios, capturas de mensajes, grabaciones discretas de conversaciones en las que Lorena y Silvano explicitaban los planes para anticipar soluciones antes de que las cuentas se volvieran más caras. Al reunir las pruebas, no pudo evitar repasar todo el ciclo de anulación que vivió durante años. Se dio cuenta de que el abuso no comenzó solo tras la muerte de Roberto, sino que era una dinámica sutil que se profundizó con el tiempo. Pequeños chantajes, exigencias disfrazadas de cuidado, silencios manipuladores, exclusiones. Todo quedó claro al ver, negro sobre blanco, la extensión de la indiferencia y la crueldad disfrazada de preocupación familiar. El dossier se convirtió para Clotilde en una especie de escudo. Finalmente tenía algo que confirmaba, para sí misma y para el mundo, que no era locura ni exageración. En los días en que la tristeza amenazaba con dominarla, releía las anotaciones y sentía crecer una rabia transformadora que le impedía retroceder. Y fue en ese momento de lucidez y fuerza que tomó una decisión radical. Cambiaría su testamento, desheredando a su hija y dejando todos los bienes bajo condición de protección judicial, destinando una parte significativa a instituciones de apoyo a ancianos víctimas de abuso. Esa elección, más que un acto de justicia, era un gesto de liberación. La certeza de que, aunque herida, no sería más cómplice de su propio borrado. Cuando Clotilde comunicó su decisión a la abogada, le recomendaron actuar con cautela y estrategia. Comenzó a actuar discretamente, evitando conversaciones por teléfono y pidiendo que todo contacto importante se hiciera siempre por escrito, para que quedara registrado. Cambió las contraseñas de las cuentas bancarias, revisó todos los contratos antiguos y alertó al gerente del banco sobre posibles intentos de movimiento no autorizado en su cuenta. El paso más difícil fue la elaboración de un nuevo testamento, en el que Lorena quedaba formalmente desheredada. Un proceso emocionalmente agotador que implicaba no solo la ruptura jurídica, sino la quiebra definitiva del lazo simbólico con la hija. Al firmar el documento, Clotilde sintió un enorme peso sobre los hombros. Era una mezcla de dolor y alivio, la conciencia dolorida de que, para proteger su dignidad, debía renunciar a lo que siempre más valoró, el lazo materno. Aún así, sabía que debía actuar. Se aseguró de que una parte significativa de su patrimonio fuera destinada a instituciones de apoyo a ancianos víctimas de abuso, un gesto que veía como reparación en todo lo vivido y también como semilla de esperanza para otras mujeres en situación similar. La abogada cuidó de que todo se hiciera dentro de la ley, blindando los bienes y estableciendo que cualquier intento de impugnación por parte de Lorena y Silvano
sería notificado de inmediato a las autoridades competentes. El punto de ebullición se alcanzó semanas después, cuando Clotilde, armada de pruebas y apoyo legal, decidió enfrentar a la hija y al yerno públicamente. Marcó una cita en un restaurante tradicional del barrio, invitando no solo a Lorena, Silvano y Fátima, sino también a dos hermanos mayores de Roberto, conocidos por ser respetados en la comunidad. Allí, ante testigos y en un ambiente neutral, expuso con calma y una claridad sorprendente todos los abusos sufridos. Presentó audios, capturas de conversaciones y detalles de los intentos de manipulación financiera y emocional. Lorena, sorprendida, trató de negar, pero las pruebas eran incontestables. Silvano perdió la compostura, acusando a Clotilde de ingratitud y de destruir la familia, mientras Fátima intentaba desviar el tema. Los presentes, conmocionados, escucharon a Clotilde describir no solo el dolor del abandono, sino también la perversidad de planear la anticipación de la muerte de un ser querido a cambio de bienes materiales. La anciana fue firme al declarar, ante todos, que desheredaba a la hija y denunciaba a ambos ante la justicia por abuso financiero y psicológico. La escena, aunque dolorosa, tuvo un efecto inmediato. Lorena perdió el control, gritó, lloró y amenazó con no volver a ver a su madre. Silvano se retiró furioso y Fátima, avergonzada, permaneció en silencio. Los hermanos de Roberto, emocionados, acogieron a Clotilde y prometieron apoyarla en lo que fuera necesario. En ese momento, ella se sintió finalmente escuchada, comprendida y, sobre todo, dueña de sí misma. Después del enfrentamiento público, Clotilde volvió a casa invadida por una mezcla de agotamiento y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, durmió sin el peso de la duda, consciente de que había hecho lo correcto. No solo por sí misma, sino por todas las demás mujeres que, como ella, son silenciadas por la culpa y la manipulación familiar. Al día siguiente, al despertar, notó que algo había cambiado en la atmósfera de la casa. Ya no era un espacio de espera y dolor, sino un territorio de nuevo comienzo. En los días que siguieron, llegaron los mensajes agresivos de Lorena, alternando promesas de no volver a hablar con su madre y acusaciones de deslealtad. Silvano amenazó con recurrir a la justicia, diciendo que todo no era más que un montaje para robar lo que le correspondía a la hija. Fátima, ahora menos presente, se limitó a comentarios pasivo-agresivos en grupos familiares, intentando poner a otros parientes en contra de Clotilde. Sin embargo, la anciana notó que ya no la afectaban con la misma intensidad. Había algo nuevo en ella, una convicción de que la peor violencia era renunciar a su propio valor en nombre de un amor que nunca fue verdaderamente recíproco. A pesar del dolor de la ruptura, sentía una extraña libertad, la posibilidad de existir plenamente, incluso a costa del distanciamiento de quienes más amaba. Con el proceso judicial en marcha, Clotilde tuvo que enfrentar la exposición pública de su historia, algo que al principio le causaba gran vergüenza. Sin embargo, a medida que avanzaban las audiencias, sentía el respeto de profesionales y desconocidos ante su valentía. Comenzó a asistir a un grupo de apoyo a mujeres mayores, donde compartió su experiencia con otras que vivían situaciones parecidas, dándose cuenta de que su dolor tenía ecos profundos en distintas historias. En el grupo encontró amistad, identificación y el reconocimiento de que su trayectoria no era un caso aislado, sino reflejo de un problema social mucho más amplio. Allí ganó no solo fuerza, sino también nuevas perspectivas. Redescubrió el gusto por actividades sencillas, antiguos talentos olvidados como la pintura y la jardinería, y sobre todo, estableció vínculos verdaderos, sin la expectativa asfixiante
de tener que sacrificarse para ser aceptada. Clotilde también decidió mudarse, cambiando la casa cargada de recuerdos y penas por un pequeño apartamento aireado, en un barrio lleno de vida. El proceso de mudanza fue, en sí mismo, un ejercicio de desapego y renovación. Seleccionó solo lo que realmente importaba: fotos, objetos simbólicos, ropas favoritas. El resto lo donó a instituciones de caridad y al propio grupo de apoyo. Cada caja embalada era como un capítulo cerrado, ya no marcado por el dolor, sino por la elección consciente de construir una nueva historia, esta vez libre de imposiciones y chantajes emocionales. La adaptación a la nueva vida no fue fácil, pero Clotilde enfrentó cada obstáculo como parte de su renacimiento. Al principio, el silencio del nuevo apartamento parecía aún más intenso que el de la antigua casa, pero con el tiempo comenzó a ver en esa quietud una forma de libertad. Aprendió a disfrutar de las pequeñas rutinas: regar las plantas en la terraza, preparar cafés largos por la mañana, leer periódicos viejos y, de vez en cuando, escribir cartas que jamás enviaría. Pronto, fue invitada por las amigas del grupo de apoyo a participar en una ronda de conversaciones sobre envejecimiento y derechos de los mayores, donde compartió su historia con otras mujeres, inspirando a quienes aún vivían bajo la sombra del miedo o la vergüenza. Poco a poco, se convirtió en referencia local. Otras ancianas, al oír sobre su lucha, la buscaban en busca de orientación o simplemente para desahogarse. Clotilde se sentía útil y, sobre todo, respetada, algo que hacía años le era negado incluso dentro de su propia familia. Empezó a notar que la vida podía, sí, reconstruirse después de tanto tiempo de abnegación, y que el afecto verdadero no se compraba ni se exigía, nacía de la solidaridad y el respeto mutuo. La relación con su hija, sin embargo, permaneció rota. Lorena rechazaba cualquier contacto, bloqueando a su madre en redes sociales y prohibiendo que los nietos hablaran con ella. Por más que doliera, Clotilde comprendía que, en este nuevo camino, debía aceptar la ausencia de reciprocidad y seguir adelante. Decidió que ya no viviría bajo el yugo del resentimiento, pero tampoco reabriría heridas en nombre de una paz artificial. Encontró, en el grupo de apoyo y entre vecinas, amistades que suplían la necesidad de compañía y afecto. Aprendió a celebrar fechas antes dolorosas, como la Navidad y los cumpleaños, en pequeñas reuniones repletas de historias compartidas, risas sinceras y, sobre todo, la ausencia de exigencias. Con el tiempo, Clotilde fue notando cambios en su salud. Dormía mejor, se sentía más animada, volvió a cocinar para sí misma con gusto y poco a poco recuperó incluso la vanidad olvidada. Cuidaba su cabello, compraba ropa nueva y ya no por obligación social, sino como un acto de amor propio. En esos pequeños logros descubrió el valor de existir más allá de los papeles impuestos de madre, esposa o abuela. Era finalmente una mujer completa, dueña de su propia historia, capaz de amar y, sobre todo, de amarse, sin depender de la aprobación ni del afecto ajeno. El tiempo, que antes parecía arrastrarse entre rutinas marcadas por el abandono, pasó a ser el mayor aliado de Clotilde en su reconstrucción. En el nuevo barrio, la anciana encontró espacios públicos acogedores, como una placita con bancos al sol, donde grupos de vecinos se reunían para conversar o jugar a las cartas. Allí se fue integrando lentamente a la vida local, conociendo historias de otras vidas atravesadas por desafíos, encuentros y desencuentros. Se convirtió en figura conocida del canillita, de la señora que vendía flores en la esquina, de los porteros y hasta de un joven violinista que tocaba en la estación de metro los sábados por la tarde. Clotilde comenzó a asistir a clases de baile de salón, promovidas por la asociación del barrio, actividad que al principio le resultó extraña, pues hacía años que no se permitía divertirse sin culpa.
Descubrió, entre pasos torpes y risas espontáneas, una alegría liviana, casi infantil, que hacía mucho no sentía. Los días fueron ganando colores y los fines de semana dejaron de ser amenazas de soledad para convertirse en oportunidades de nuevas experiencias. En cada encuentro, Clotilde coleccionaba relatos, compartía consejos y, sin darse cuenta, construía una red de apoyo genuina, basada no en la sangre, sino en elecciones diarias de convivencia y respeto mutuo. En la jornada judicial, Clotilde se mantuvo firme, acompañada de su abogada y de los pocos amigos fieles que le quedaban del pasado. El proceso transcurrió con tranquilidad, pues las pruebas reunidas eran sólidas e irrefutables. Aún así, enfrentó momentos difíciles, como testimonios duros, miradas extrañas de parientes lejanos e incluso intentos de manipulación emocional por parte de algunos familiares que lamentaban el escándalo y sugerían que todo se resolviera en silencio para no manchar el nombre de la familia. Clotilde, sin embargo, rechazó cualquier pacto de silencio. No aceptaría más ser cómplice de su propio borrado, ni permitiría que otras mujeres fueran presionadas a callar en nombre de una paz impuesta por la conveniencia ajena. Al final del proceso, la justicia reconoció el abuso y mantuvo íntegramente los derechos de Clotilde sobre su patrimonio, prohibiendo cualquier interferencia de Lorena o Silvano. El caso tuvo repercusión local, siendo utilizado en charlas sobre derechos de los mayores y sirviendo de inspiración para que otras víctimas buscaran ayuda. La anciana, pese al desgaste, se sentía finalmente en paz. Sabía que la justicia no borraba las heridas. Algunas, como la ausencia de los nietos o el silencio de la hija, seguían doliendo, pero representaba el reconocimiento público de su lucha y la restitución de su propia dignidad. El recomienzo, aunque tardío, se reveló una elección diaria de coraje y amor propio. El impacto de su historia en la comunidad fue mayor de lo que Clotilde imaginaba. En pocos meses empezó a ser buscada no solo por otras ancianas, sino también por profesionales del servicio social, abogados e incluso jóvenes preocupados por los derechos de sus propios padres y abuelos. Aceptó, con algo de duda inicial, participar en charlas, conferencias y entrevistas para periódicos barriales, contando en detalle el arduo camino de la denuncia y la reconstrucción emocional tras años de silencio. En cada relato, Clotilde reforzaba no solo la necesidad de atención a los casos de abuso financiero y psicológico contra los mayores, sino también la urgencia del rescate de la autoestima y del sentido de pertenencia social en la tercera edad. Hablaba con sencillez, usando ejemplos concretos y siempre evitando el tono de heroína. Prefería destacar que su victoria era fruto de coraje cotidiano, no de gestos extraordinarios. Poco a poco fue vista como referencia de resistencia, alguien que demostró con gestos y decisiones prácticas que es posible romper con patrones antiguos, incluso cuando todo parece perdido. En una de esas charlas conoció a Sonia, una viuda recién llegada al barrio, que pronto se convertiría en una de sus mejores amigas. Juntas, formaron un pequeño grupo de apoyo informal, que se reunía semanalmente para compartir experiencias, reír, llorar y, sobre todo, celebrar pequeños logros diarios. La convivencia con nuevas amigas y la cercanía con personas solidarias llenaron los vacíos dejados por la familia. Aunque extrañaba a Lorena y, especialmente a los nietos, Clotilde aprendió a convivir con la ausencia sin dejar que eso la paralizara. En vez de fijarse en lo que le faltaba, pasó a valorar lo que florecía. Las tardes soleadas en compañía de Sonia y el grupo, los almuerzos compartidos en restaurantes sencillos, los paseos por la feria libre, las animadas conversaciones sobre sueños antiguos y planes futuros. Redescubrió placeres antes olvidados, como cocinar para amigas,
bordar toallas para regalar a vecinas o simplemente sentarse al sol con un libro. Participó en campañas de recaudación para ancianos en situación de riesgo, donó parte de su tiempo a proyectos sociales y, con el dinero que le quedó del patrimonio, ahora finalmente seguro y bajo su control, financió cursos y pequeñas iniciativas para otras mujeres que deseaban reinventarse. Fue reconocida una vez por el ayuntamiento con un certificado simbólico por su lucha en defensa de los derechos de los mayores. Aunque recibió el diploma con humildad, lo guardó en un lugar destacado de su nuevo apartamento, no como trofeo, sino como recordatorio de todo lo que fue capaz de enfrentar y transformar. A medida que pasaban los meses, Clotilde notó una serenidad nueva en su manera de ver su propia trayectoria. Las heridas del pasado seguían existiendo, pero ya no eran llagas abiertas, sino cicatrices que contaban su historia de superación. Ciertas noches, al mirar viejas fotos familiares, sentía una mezcla de nostalgia y orgullo. Lloraba por todo lo que no volvería, pero también agradecía haber tenido el coraje de romper el ciclo de silencio y abuso. La convivencia con el grupo de amigas ayudaba a diluir el peso de los días difíciles. Sonia, en especial, se había vuelto una especie de hermana tardía, presente en las pequeñas alegrías y en los momentos de fragilidad. En mindos fiestas del barrio, Clotilde era siempre recibida con entusiasmo. Muchos vecinos la veían como inspiración, alguien que demostró que es posible reinventarse incluso después de toda una vida marcada por la entrega a los demás. Ella misma comenzó a dar consejos a quienes atravesaban crisis familiares, recordando que es necesario poner límites, incluso cuando se trata de los hijos. Nacemos madres, pero no nacemos para ser anuladas, repetía, con voz firme y una sonrisa dulce. Cada conversación era, para ella, un acto de sanación, tanto propia como colectiva. La rutina, ahora estable y tranquila, permitió a Clotilde rescatar sueños antiguos que siempre consideró imposibles. Se inscribió en un curso de informática para mayores, aprendió a usar redes sociales y empezó a intercambiar mensajes con personas de diferentes lugares, ampliando horizontes y haciendo nuevas amistades. Uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa fue su primer viaje sola a una ciudad costera, algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo coraje ni recursos. Caminó por la arena, comió helado mirando el mar, sacó fotos para enviar a las amigas y, en una noche de cielo despejado, agradeció en silencio la vida que logró reconstruir con tanto coraje. De regreso al apartamento, transformó el pequeño hogar en un espacio acogedor. Plantas por todos los rincones, cuadros pintados por ella misma, objetos de viajes y regalos de amigas decoraban el ambiente, componiendo un retrato fiel de su nueva identidad. Al sentarse en la ventana para observar el movimiento de la calle, Clotilde sentía una paz inédita, la certeza de que ya no necesitaba demostrarse nada a nadie. Extrañaba a los nietos, sí, y a veces pensaba en la hija con ternura mezclada con decepción, pero sabía que su mayor victoria había sido elegirse a sí misma, y así inspirar a tantas otras mujeres a romper con patrones de dolor y dependencia. Lo que parecía al principio una historia de abandono, se había convertido, por sus propias manos, en un relato real de renacimiento y libertad.